Estas palabras son poderosísimas, estos principios, estas frases tienen un poder totalmente transformador. Y te voy a hablar hoy de por qué son tan poderosos, porque sí que tenemos un corazón, pero también tenemos una mente racional. Y la mente racional necesita entender, porque si entiende, le da mucha más fuerza. Así que hoy te voy a hablar del poder de los 5 principios de Reiki. Y tienen unas causas muy claras por qué son tan poderosos, pero que lo puedes aplicar, este poder es aplicable tanto a los principios de Reiki como a cualquier principio de cualquier otra filosofía, de cualquier otra línea espiritual, porque todas se basan en los mismos fundamentos. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos a conocer hoy el poder de los 5 principios de Reiki. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa en el podcast Creadores de Prosperidad. Sabes que estamos todos los días, de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española en YouTube. Así que si estás en YouTube ahora, por favor dale al botoncito de suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Y si lo estás viendo desde cualquier otra red social, puedes disfrutarlo ahora, pero luego te recomiendo también que vayas al YouTube de Javier Robas para poder suscribirte y no perderte absolutamente nada. Ninguno de los programas de Estrellas de Conciencia, que como te digo, el de lunes a sábado 8 de la tarde hora española y el domingo a las 8 de la tarde hora española tenemos una videoclase con práctica incluida para equilibrarnos energéticamente. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado lógicamente en los 5 principios de Reiki, pero el poder de estos principios se sustenta sobre las mismas bases que el poder de cualquiera de los principios o de los mandamientos o de las frases o de los decretos que puedan haber en cualquier filosofía, en cualquier línea o en cualquier religión, porque realmente todas las religiones, si han coincidido en alguna de las cosas, es que el hecho de repetir una serie de preceptos ayudan. En unas religiones le llaman oración, en otras religiones le llaman principios, en otras le llaman afirmaciones. Le podemos llamar de diferentes maneras y está bien que se le llame de diferentes maneras porque dependiendo del lugar del mundo donde uno esté, dependiendo de su cultura, dependiendo de su religión, dependiendo de su educación, le van a cuadrar más unas palabras que otras, es decir, una definición de o bien principio, o bien, por ejemplo, mandamientos, o bien sutras, o bien diferentes maneras que tengamos de llamarle a lo que en el Reiki le llamamos los 5 principios del Reiki. Entonces, es súper poderoso, pero no me voy a quedar, este podcast es con la idea, vamos a hablar de los 5 principios de Reiki, lógicamente, pero lo vamos a dividir en varios programas. Este va a ser un primer programa donde nos vamos a centrar principalmente, aunque te voy a hablar algo de cada uno de los principios, pero nos vamos a centrar principalmente en por qué son tan poderosos los 5 principios de Reiki. Para que se entienda de verdad. Yo siempre te digo que tenemos que unir mente y corazón. El corazón tenemos que expandirlo y tenemos que sentir a través de la experiencia. Pero la mente racional es importante en los seres humanos. Por eso tenemos 2 hemisferios. No tenemos 2 hemisferios cerebrales por casualidad. Tenemos el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo es el de la razón, el de la lógica, y el hemisferio cerebral derecho es el de la emoción, el del corazón. Entonces, sabiendo esto, el equilibrio real está en el trabajo de las 2 cosas, no solamente, no, yo es que soy totalmente de corazón, el experimentar es lo mejor. Sí, hombre, el experimentar, no hay ningún razonamiento lógico que te pueda hacer experimentar la dicha del corazón, en eso estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo el razonamiento o la lógica de la mente
es muy poderosa también, por eso los seres humanos estamos donde hemos estado a nivel evolutivo, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero lo que no hay absolutamente ninguna duda, y esto es totalmente objetivo, es que los seres humanos hemos tenido un nivel de avance increíblemente grande, y es porque hemos tenido la mente racional y la mente lógica y la mente de discernir y de pensar. Que en las últimas décadas o incluso en los últimos siglos el ser humano ha estado mucho más conectado a la mente que al corazón, ciertamente. Por eso ahora estamos haciendo un trabajo importante de reconectar con nuestro corazón, pero no a costa de matar a nuestra mente, porque muchas veces los seres humanos tendemos a polarizar. En un mundo dual tendemos a irnos a un extremo o a otro, ¿no? En todo, en ideas políticas, en todo, si te fijas, y además ahora estamos en un momento convulsivo de la sociedad, donde generalmente en la mayoría de países también políticamente, generalmente están funcionando más ideas extremas. ¿Por qué? Porque como estamos en un momento de convulsión, lo que es el centro, lo que es el camino por en medio, la gente, como no está centrada energéticamente a nivel general, tiende a irse hacia un lado, hacia la tendencia hacia un lado o hacia el otro, sin darse cuenta de que hay muchas cosas positivas de un lado y también hay muchas cosas positivas del otro lado, pero donde hay cosas que nos llevan al sufrimiento es cuando nos vamos a cualquiera de los dos extremos. Ahora te he puesto el ejemplo político, pero puede ser ejemplo en cualquier cosa, y esto iba relacionado con eso. Si tendemos a únicamente mirar el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, vamos a perdernos todo lo positivo de lo que tiene la mente. Y si nos centramos únicamente en mente, lógica, lógica, mente, lógica, nos perdemos todo lo positivo que tiene el corazón. Por lo tanto, una vez más, como decía Gautama Siddhartha al Buda, cuando le preguntaban, maestro, ¿dónde está la verdad?, él decía, la verdad está en el camino del medio, es decir, la verdad está en el equilibrio. Algo que es tan obvio, muchas veces los seres humanos no nos damos cuenta de eso y tendemos a irnos hacia un lugar o hacia el otro. Entonces, dicho esto, tenemos que entender cómo funcionan los 5 principios de Reiki y lo poderosos que son. También es bueno que lo entendamos, aparte de experimentarlo, que lo entendamos desde la mente racional. Y como te digo, esto es aplicable a los 5 principios, pero pueden ser aplicables a unos mandamientos de unas religiones, pueden ser aplicables a unos sutras. La realidad es que en casi todas sutras son una serie de... Normalmente los sutras se utilizan más en las líneas hinduistas, en el yoga, pero también en el budismo, que son una serie de frases que te dan una serie de enseñanzas, ¿no? Y a lo mejor uno utiliza unos sutras concretos durante una época o el maestro le da unos sutras a alguien. Bueno, pues Mikao Usui hizo una especie de sutras también, que en el Reiki le llamamos los 5 principios de Reiki. ¿Por qué te digo de sutras? Porque una de las características que tienen los sutras es que traen unas enseñanzas muy profundas, más allá de la frase. Y por eso te estoy hablando. ¿Por qué te estoy hablando en un podcast de los 5 principios de Reiki? ¿Por qué te digo que le vamos a dedicar 3, 4 o 5 episodios, los que sean necesarios? No lo vamos a hacer de manera correlativa, es decir, no va a ser hoy, mañana y pasado, sino que a lo largo de las próximas semanas o próximos meses vamos a tratar 4 o 5 episodios para profundizar en cada uno de los principios de Reiki y en su poder. ¿Por qué? Porque realmente son unas enseñanzas que van mucho más allá de las frases que digamos, van mucho más allá de decir solo por hoy no te enojes o solo por hoy no te preocupes o trabaja diligente y honradamente, van mucho más allá de eso. Son realmente poderosos porque traen unas enseñanzas profundas, pero como todo, las enseñanzas profundas no están a la vista para todo el mundo. No están a la vista para todo el mundo. ¿Para quién están a la vista? ¿Solamente para unos elegidos o para unos escogidos? No, están a la vista para todo aquel que esté dispuesto a profundizar de verdad en esas enseñanzas, para todo aquel que esté dispuesto a huir de la superficialidad, para todo aquel que esté dispuesto a comprometerse con el estudio, con el trabajo y con la práctica de esas enseñanzas. Para todo esas enseñanzas se revelan en una magnitud grande. Por eso
lo que te voy a explicar hoy no es muy habitual. Yo en mis cursos de Reiki ya hablo de los 5 principios de Reiki y profundizo un poco más de lo que se habla generalmente en relación a los 5 principios de Reiki, pero aquí te voy a profundizar también. En mi volumen La sabiduría del Reiki te profundizo mucho sobre los 5 principios de Reiki, porque quiero que se dejen de repetir como un loro. Quiero que se dejen de utilizar los 5 principios de Reiki como, bueno, es algo que me han dicho y me hace sentir un poco bien y lo repito. No, son unas profundas, muy profundas enseñanzas si sabemos leerlas en profundidad. Entonces, bueno, como te digo, en el episodio de hoy nos vamos a centrar en por qué son tan poderosos. También te voy a dar una pequeña clave de cada uno y en los siguientes vamos a ir hablando de la profundidad de cada uno por uno, de la profundidad que tienen. Los 5 principios de Reiki también son llamados como los Gokai. En el Reiki tradicional se llaman como los Gokai. Mira, y aquí te voy a repetir una frase de Mikao Usui que hace referencia o refuerza lo que te estoy diciendo. Una frase que me encanta, que se le atribuye a Mikao Usui, al creador de Reiki, que decía: no busques técnicas secretas, busca el corazón de todas las cosas. Wow, ahora vamos a ver un poquito esto, pero pónmelo ahí entre comillas, por favor. No busques técnicas secretas, busca el corazón de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, generalmente en Occidente estamos intentando buscar siempre aquella técnica secreta que me va a solucionar la vida, aquella técnica nueva que es mejor que la anterior y me va a transformar en 2 días. No os podéis llegar a imaginar, mira, desde que yo empecé con Reiki, a dar cursos de Reiki en el año 2010, constantemente, ahora ya desde hace un tiempo que ya no tanto, pero constantemente me llamaban personas para decir: Javier, mira, ¿conoces la técnica yo no sé qué? Y me decían un nombre que yo a lo mejor o había escuchado, o a lo mejor, sí, es que esta técnica es súper poderosa, vas a ver que es mucho más poderoso que el Reiki, vas a ver que déjame venir a tu escuela para dar un curso y enseñar esta nueva técnica. Y yo a todos les decía exactamente lo mismo: mira, me parece muy bien, pero yo estoy muy centrado en el Reiki y el Reiki, si profundizamos, es poderosísimo, ¿sí? Y constantemente siempre me contactaban personas para decirme que había llegado una técnica nueva, pero incluso la persona que me había contactado para un año anterior decirme que tenía una técnica nueva súper poderosa, un año después me llamaba para anular la anterior técnica, decir que ya había descubierto otra más poderosa, ¿sí? Constantemente buscando esas técnicas secretas nuevas que nos van a transformar la vida. Créeme que no existe eso. Y yo no quito validez a esas técnicas, ¿eh? Lo único que digo que la única manera de que haya una transformación profunda es profundizar en las técnicas. No agarrarla como una moda, como la utilizo y ahora viene otra mejor y la dejo y la utilizo y ahora otra mejor. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el corazón de las cosas. Por eso Mikao Usui decía: no busques técnicas secretas, busca el corazón de todas las cosas. ¿Qué quiere decir busca el corazón de todas las cosas? El corazón es lo más profundo. Profundiza. Si ya tenemos técnicas, con eso no te quiero decir que no se puedan enseñar cosas nuevas, con eso no te quiero decir que no podamos coger cosas del pasado y adaptarlas al presente. Sí, yo siempre estoy abierto a eso. Lo que no tenemos es que pensar que todo lo anterior no vale para nada y lo nuevo es lo que han inventado ahora alguien. ¿Por qué? Porque no es así, la realidad es que no es así. La realidad es que desde hace milenios se sabe lo que es poderoso para la transformación del ser humano. Ya se sabe. Y se sabe que es el profundo estudio de las enseñanzas que uno escoja. Se sabe que es las prácticas, todas las prácticas relacionadas con la meditación, todas las prácticas relacionadas con la relajación, pero también todas las prácticas relacionadas con las respiraciones, como en Reiki os enseñamos. Dentro del Reiki tradicional está el Kokyo-ho, los diferentes tipos de Kokyo-ho, Hado Kokyo-ho, diferentes estilos de prácticas de respiración. Kokyo-ho es ejercicios de respiración, lo que ya los yogis de la India hace 2000 años le decían los pranayama, ¿sí? Pues ya sabemos lo que funciona.
Eso es lo que funciona, eso es súper transformador, eso ha llevado, Gautama Siddhartha al Buda, no se iluminó viendo luces de colores, se iluminó viendo sus propias sombras y haciendo un profundo trabajo de meditación de horas diarias, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que la profundización, o sea, la realización nos la va a dar la profundización en algo que aparentemente no parece muy poderoso, pero es muy profundo. Y esos son los 5 principios de Reiki, son esas herramientas en las que Usui decía, no busques técnicas secretas, sino busca el corazón de todas las cosas. Bueno, pues tanto en este podcast como en todos los podcasts que os comparto, como en todos los siguientes relacionados también con los 5 principios, lo que buscamos es el corazón de todas las cosas, es decir, la profundidad de todas las cosas. Y yo reconozco que este formato no es para todo el mundo. Por eso lo he hecho así también, y lo he hecho en formato largo, de 20 a 40 minutos, que alguno puede durar más. Sino es un formato especialmente pensado para la gente que quiere llegar al corazón de todas las cosas, para la gente que quiere profundizar, para la gente que no quiere las cosas ya, rápido, aquí y ahora, para la gente que no tiene paciencia, que dice, no, pero ya, ¿cuál es el poder? Dímelo ya que me tengo que ir a hacer otra cosa. Oye, pues no, vete a hacer otra cosa y vuelve cuando puedas escuchar esto. Porque aquí vamos a buscar el corazón de todas las cosas. Y para encontrar el corazón de todas las cosas tenemos que profundizar. Así que bueno, hecho este previo, vamos a el poder de los 5 principios de Reiki. ¿Por qué tienen tanta fuerza? Y tienen fuerza por 5 cosas principalmente. Y ahora vamos a ver cada una de ellas. Entender que los 5 principios de Reiki no los inventó por completo Mikao Usui, sino que se inspiró a través de un libro que se llamaban Los Principios de la Buena Salud, que era de un doctor de la época de Usui, que se llamaba doctor Suzuki Bizan, ¿sí? Entonces, él leyó los principios de la buena salud y los readaptó para la práctica del Reiki o para las enseñanzas que estaba dando de Reiki. Así que venga, vamos a ver los 5 poderes. Dime por favor, si estás aquí, tanto si estás en el vivo como si luego estás en la grabación, dime, soy de los que quiero llegar al corazón de todas las cosas. Quiero saber los que estáis aquí, ponme, soy de los que quiero llegar al corazón de todas las cosas. Sabes que luego me gusta quedarme a leeros. Bueno, el primer poder, la frecuencia. Los 5 principios de Reiki tienen una frecuencia muy poderosa, muy concreta. ¿Que a qué me refiero cuando os digo la frecuencia en este caso? Mira, tenemos que entender que cuando Usui propuso el Reiki Usui y propuso los 5 principios de Reiki y las enseñanzas de Reiki Usui, él había llegado a lo que se llama el estado de Satori en japonés, o iluminación o samadhi. Ahora no vamos a entrar a explicar la historia, lógicamente, porque no es el objetivo de este programa, pero Mikao Usui estuvo durante muchos años de su vida trabajándose espiritualmente y luego hizo un retiro muy potente con la intención de iluminarse y después de estar 21 días, en la madrugada del día 21, ya cercano al día, ya prácticamente en el día 22, llegó al estado de Satori de supraconciencia. Entonces tenemos que entender que cuando Mikao Usui hizo los 5 principios de Reiki, lo hizo desde ese estado, de un estado de frecuencia alta. Entonces la semilla de lo que él hizo en los 5 principios tiene una frecuencia muy alta. Por eso yo a muchos de mis alumnos os insisto que además de repetirlos en español, luego los voy a decir también para el que todavía no lo sepa en español o en japonés, pero créeme que lo profundo lo importante de este podcast no es que te diga los 5 principios, porque te los voy a decir igualmente, pero eso se puede encontrar en cualquier lugar. Lo importante y lo profundo es entenderlos, por qué son así. Entonces, yo a muchos de mis alumnos les digo que los reciten en japonés. Y me dicen que lo aprendan en japonés. Javier, es que me cuesta aprendérmelo en japonés. Oye, son 5 principios, léelos hasta que te los aprendan, no hace falta que te lo aprendas de memoria, léelos cada día, recítalos leyéndolo y llegará un momento que tarde o temprano te lo aprenderás sin ningún lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque tienen una semilla muy poderosa. Mikao Usui los enseñó en japonés, los practicó en japonés, y sus discípulos más directos en el principio de las enseñanzas lo practicaban en japonés también. Entonces tienen
una frecuencia muy concreta que si los practicas en japonés la vas a tener también. Lógicamente en español también te va a dar otras posibilidades. Por eso hay personas que me dicen, porque por ejemplo uno de los 5 principios habla solo por hoy no te enojes. Me dicen, Javier, pero en lugar de decir solo por hoy no te enojes, ¿no puedo decir solo hoy estaré muy contento? A ver, vamos a diferenciar entre cuando estamos trabajando algo para elevar nuestra vibración o para cuando estamos recitando unos sutras o en este caso unos principios. Los principios son como son. Y yo no te voy a proponer es que estés todo el día, solo por hoy no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te voy a proponer que hagas eso. Los 5 principios de Reiki decimos de hacerlo 2 veces al día, una vez por la mañana y otra vez por la noche, pero intentar variarlo lo mínimo posible. Porque hay gente que me dice, bueno, ¿lo puedo variar de esta manera y en lugar de hacerlo de otra? A ver, tú puedes variarlo de la manera que quieras, pero ya no estarás recitando los 5 principios de Reiki, estarás recitando algo tuyo, ¿sí? Y no tendrá la misma frecuencia con la que se sembró la semilla de los 5 principios de Reiki. ¿Sí? Entonces, otra de las características de este primer poder de la frecuencia de los 5 principios de Reiki es que son como una antena de conexión espiritual con los maestros y con sus bases. Y eso, insisto, no se utiliza únicamente. Yo, por ejemplo, soy profesor, aunque no doy clases de yoga, pero hice el profesorado de Kundalini Yoga, y por ejemplo en el Kundalini Yoga, cuando tú empiezas, lo que haces es cantas un mantra de conexión, ¿sí?, espiritual, pero eso se suele hacer también en el Kundalini Yoga o en el Hatha Yoga, y es una manera de unirnos con la frecuencia creadora de esas enseñanzas. En el caso del yoga, con el yoga, y en el caso del Reiki, cuando tú estás recitando los 5 principios de Reiki, y además si los recitas también en japonés y los recitas como se te enseñan, lo que haces es, creas una conexión espiritual, es como una antena que te conecta con esa frecuencia muy poderosa de cuando se iniciaron también los 5 principios de Reiki y con todos los maestros que lo han recitado. ¿Sí? Entonces, yo soy partidario en el caso de los 5 principios de Reiki de no variarlos. Y en Occidente se han variado muchos. Por eso yo te digo, a ver, nosotros te damos en Reiki en tu vida, y ahora luego te daré también, te los decimos en japonés, ¿sí?, para que los recites sí o sí en japonés, y luego en español, porque yo considero que también es bueno tenerlos en castellano, en español, para poder entenderlos y reflexionar sobre ellos. Pero el poder de la frecuencia está más en japonés. Y también en castellano nosotros te hemos compartido, que eso me lo compartió a mí Yakuten Inamoto, a través de las enseñanzas de Yakuten Inamoto, lo que sería la traducción más exacta, más cercana de los 5 principios de Reiki, ¿vale? Porque también en Occidente se han hecho traducciones muy cambiantes. Por eso, porque hay maestros que deciden, oye, pues mira, a mí no me gusta esta palabra, la cambio por otra. Luego otro maestro tampoco le gusta la palabra, la cambia por otra. Y al final resulta que es que no tiene nada que ver lo que se dijo con lo que se está diciendo ahora, ¿no? Entonces, cuando hay una columna vertebral de unas enseñanzas que están tan claras, es mejor no variarlas. No variarlas. Si uno quiere hacerse, fíjate que yo soy de frases afirmativas, de utilizar, te comparto decretos, tengo un volumen, el de mentes creadoras, que hay 36 palabras mágicas con 3 decretos por cada palabra mágica, 100 y pico decretos. Yo soy muy partidario de los decretos y de las afirmaciones, pero dejemos las enseñanzas tradicionales como eran, no las cambiemos a nuestro gusto, porque entonces nos estamos cargando las enseñanzas tradicionales, que eso pasa, es muy típico en Occidente. Por eso luego nos extrañamos cuando hay maestros orientales que no quieren enseñar a occidentales, o incluso dentro de la línea del Reiki, de la Gakkai, de la línea Maldura de la asociación que fundó Usui, tampoco eran partidarios de enseñar mucho el Reiki tradicional a los occidentales, porque saben que luego lo empezamos a cambiar. En Oriente son muy diferentes. Si un maestro enseña algo de una cosa, es de esa cosa, y no me lo cuestiono. Y más cuando está consolidada la enseñanza de ese maestro, ¿verdad? No es que sea cualquier uno que diga, mira, te enseño esto, sino es alguien que está contrastado, tiene años, tiene experiencia. En Oriente la gente no se lo cuestiona. Mi maestro me ha enseñado esto de esta manera, yo lo repito de esta manera. Aquí en Oriente, aquí en Occidente, empezamos a cuestionar. No, porque esto, si en lugar de hacerlo así, lo hago así, y si en lugar de asá, lo hago asá, ¿sí?
Entonces es importante. Luego otra cosa es cuando uno está haciendo imposición de manos, que puede cambiar una posición por otra, pero en lo que son en las enseñanzas básicas, como los 5 principios, tendríamos que mirar de no cambiarlo. Así que poder número 1, frecuencia. Poder número 2 de los 5 principios de Reiki es el sonido. Entonces, yo te recomiendo que los 5 principios de Reiki, porque una cosa es la frecuencia, que en este caso frecuencia me refiero a la semilla de cuando se creó, que se creó con una determinada frecuencia, y vibraciones, cómo tú lo utilizas para vibrar también en ellos. ¿Y cómo lo hacemos en eso? Lo podemos hacer de varias maneras diferentes. Una, por ejemplo, con el sonido en japonés. Cuando tú los estás diciendo en voz alta también, es decir, los 5 principios los puedes utilizar mentalmente, pero también te recomiendo que los utilices, si no cada día, de vez en cuando, también en voz alta. ¿Por qué? En voz alta, sobre todo en japonés, porque vas a estar vibrando en esa frecuencia a través del sonido. Entonces, la frecuencia original está hecha, la vibración la utilizas tú cada día, porque entendemos que un maestro te puede dar algo con un nivel vibratorio muy alto, pero que tú no lo hagas vibrar alto. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo como de la mejor manera posible. En este caso, una de las maneras es a través de el sonido, es decir, de utilizarlos en voz alta en japonés. Luego, otra de las maneras es a través de la emoción, es decir, intentar de manera intencionada despertar una emoción dentro de nosotros cuando estamos repitiendo los 5 principios. Como por ejemplo, yo algunas veces te digo, cuando haces o bien los 5 principios o cualquier otra frase, por ejemplo, ponerte en posición de gaso, que es el mudra de oración, donde juntas palma de la mano con palma de la mano. Únicamente al hacer ese mudra, en el momento de hacer ese mudra, ya estás poniéndote en un nivel de vibración concreto, porque los mudras tienen un efecto energético instantáneo. Y eso uno a la que afina un poco lo puede notar. Si tú estás fino con tu energía y te pones en posición de gaso, vamos a hacerlo un momentito. Vamos a hacerlo ahora todos juntos. Ponte, cierra unos segundos, una palma de la mano con la otra, júntala. Y cierra los ojos. Junta una palma de la mano con la otra y cierra los ojos. Si estás fino, vas a notar que ya está habiendo un cambio energético en ti en ese momento. Hay un cambio energético, insisto, y si no estás fino y no lo notas, no quiere decir que no esté, pero el cambio energético existe. Nosotros no estamos viendo las ondas vibracionales de los teléfonos móviles, en cambio ahora me estás escuchando, es decir, las ondas existen, las veas tú o no las veas, ¿sí? Pues el cambio energético que se produce en el momento de hacer un mudra, es decir, de unas posiciones con las manos, como por ejemplo posición de gaso, de juntar palma de la mano con palma de la mano a la altura del chakra corazón, es decir, en el mudra de la oración de toda la vida, hay un cambio energético en ti. Entonces estás contribuyendo a que ya se esté elevando también la vibración. Este es el segundo poder de los 5 principios de Reiki, la vibración que te pueden dar unidos con los mudras. Y también por eso yo muchas veces os digo de dibujar una ligera sonrisa en los labios, porque todavía estamos reforzando más esa vibración con la sonrisa. Cuando uno dibuja una sonrisa en los labios, frecuencialmente también hay un cambio energético, ¿sí? Muy bien, venga. Estamos viendo hoy los poderes de los 5 principios de Reiki, pero que pueden ser, como te digo, atribuibles a cualquier otros principios, sean principios de Reiki, sean frases afirmativas, sean decretos que utilizas, sean afirmaciones poderosas, ¿sí? Tienen el poder de 1, frecuencia, 2, vibración, 3, intención. ¿Por qué son tan poderosos también? Y aquí te estoy dando también las respuestas por qué a unos los principios de Reiki les van a ser muy profundos y a otros no le van a ser tan profundos, porque unos los están utilizando de una manera y otros de otra. Entonces, el poder tercero que tiene es la intención que tú le pones a la hora de relacionarte con los 5 principios de Reiki. Por ejemplo, ¿cómo los recitas?
Si los recitas rápido, que me voy a trabajar, solo por hoy no te enojes, no te preocupes, sea agradecido, los recitas como un loro y me voy y ya está, o los recitas como te he estado diciendo, en posición de gaso, relajado, por ejemplo, es un buen momento después de la práctica de autorreiki o de meditación, o hacer unos ejercicios de respiración antes, porque ya te estás poniendo en una intención concreta para esos principios. Luego también es importante dedicarle unos 3 minutos a los 5 principios, no hace falta dedicarle una hora, pero tampoco decirlo rápido en un minuto. También es importante o interesante que pruebes de entre un principio y otro dejar unos segundos de separación para que veas que hay un proceso en el que el principio está entrando en tu consciente y también en tu subconsciente. Entonces puedes recitar: solo por hoy no te enojes, no te preocupes, ¿sí? Es decir, dejar un espacio para saborear entre principio y principio. Esto es la intención también. Y luego algo que es importante también, observar en el día a día cómo tú te relacionas con esos 5 principios. Cuando de manera habitual practicas los 5 principios de esa manera consciente, y haces la intención de vivir en los 5 principios, te vas a dar cuenta en el día a día, no el primer día ni el segundo, pero en el día a día, en el momento que te enfadas, te vas a dar cuenta que te estás enfadando. Y al principio, a lo mejor no lo vas a poder corregir rápido, te vas a seguir enfadando, pero vas a estar presente en ese enfado. Con lo cual, el enfado, con presencia, empieza a ser el principio hacia la luz. No la tenía ni pensada esta frase, pero mira, el enfado con presencia es la semilla para llegar a la luz. Pero no solamente con el enfado, sino con cualquier cosa. Si tú, en ese momento en el que no eres agradecido, uno de los 5 principios de Reiki dice: sea agradecido. En el momento que no estás siendo agradecido y te das cuenta y lo observas y estás siendo presente, estás creando esa semillita de luz para voltearlo hacia el agradecimiento. Entonces es importante que luego en el día a día, sin juzgarnos, sin maltratarnos psicológicamente, sin decirnos: ay, es que fíjate, ya soy maestro de Reiki y aún me enfado. No, la culpa no te va a llevar a ningún lugar. La culpa es todo lo contrario al alma. La culpa es tu ego queriéndote martirizar. Simplemente lo que hace el ser, lo que hace la esencia, no es culpabilizar, sino es presencia. Es decir, la esencia se empieza a manifestar a través de la presencia de eso que estoy haciendo, que quizás no va acorde con lo que yo he recitado en los 5 principios de Reiki, ¿vale? Por eso es tan importante luego observarse en el día a día cómo uno se va relacionando en su vida con los principios, porque recuerda que cualquier práctica espiritual, cualquier camino de evolución interior va hacia no recitar unos sutras o unos principios o unas enseñanzas, sino va hacia la experimentación de eso en nuestra vida, ¿sí? Pero para experimentarlo en nuestra vida se tienen que dar estas cosas, por eso son tan poderosos. 1, frecuencia; 2, vibración; 3, intención. Vamos al 4, repetición. La repetición es poderosísima. ¿Verdad que si tú repites constantemente algo que te lleva al conflicto, acabarás destruyéndote tu vida? ¿Sí? Pues si repites constantemente algo que tiene luz, tu vida va a estar llena de luz. Porque la repetición es poderosa. Esa es otra de las claves para por eso en una de las enseñanzas de Creadores de Prosperidad te digo: trabajo, 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 el secreto de las 3 T's y de las 3 S's. Trabajo, trabajo, trabajo y sigue, sigue y sigue. Y trabajo no va tan directamente relacionado con trabajo duro, de que tengas que sufrirlo. No. Estamos hablando de repetir sistemáticamente algo que sabemos que tiene luz. Si algo tiene luz, tengo que repetirlo sistemáticamente, porque es muy poderosa la repetición. Y si algo tiene oscuridad, tengo que intentar repetirlo cuanto menos posible, porque si repito constantemente lo que me lleva a la oscuridad, me voy a destruir la vida. Pero si repito constantemente lo que me lleva a la luz,
voy a ser un ser creador y voy a crear una vida de dicha. Hay personas que, dependiendo de la línea, ¿verdad? Cuando uno... Esto es curioso y además es normal, ¿no? Y totalmente respetable. Por ejemplo, cuando alguien se dedica a ofrecer, es nutricionista o ofrece nutrición o cursos de nutrición, te dice que todos somos lo que comemos, ¿no? Te dice, somos lo que comemos. En cambio, alguien que a lo mejor lo que promueve es tu transformación a través de tu mente, te va a decir, somos lo que pensamos, somos lo que pensamos. Por ejemplo, Buda te decía, somos lo que pensamos. Y un nutricionista te va a decir, somos lo que comemos. Y otro te va a decir, somos las relaciones que tenemos. Y somos tal, somos... ¿Y cuál es la realidad? ¿Quién tiene razón ahí? Todos. Porque yo te digo que somos lo que hacemos repetidamente. ¿Sí? Nueva frase. Somos lo que hacemos repetidamente. Si comemos bien repetidamente, somos salud. Si pensamos positivo repetidamente, somos positividad, es decir que somos lo que hacemos repetidamente, y como repetidamente comemos, lógicamente la comida tiene mucho que ver, como repetidamente pensamos, el pensamiento tiene mucho que pensar, tiene mucho que decir en cuanto a la realidad que creamos, porque somos lo que repetimos continuamente. Por eso los 5 principios de Reiki son tan poderosos, no por el hecho de que lo vayas a decir una vez y te vayas a iluminar, es porque es una luz energética o una energía de luz que va a perforar del consciente al subconsciente y a la supraconsciencia, es decir, esa parte que te conecta más con la divinidad, pero a partir de la repetición. Yo algunas veces os pongo el ejemplo con los 5 principios de Reiki o con la práctica de autorreiki, de meditación, que es como el fenómeno, la naturaleza es muy inteligente, como el fenómeno de la gota de agua que perfora la roca, ¿verdad? Que aparentemente una gota de agua es insignificante, pero una gota de agua detrás de otra repetidamente acaba perforando la roca. Lo que podría parecer algo que es increíble, como una gota de agua va a perforar una roca. Bueno, una gota de agua tras otra, repetida y mantenida, crean ese fenómeno de la erosión. Entonces, los 5 principios de Reiki es igual, es como esa gota de agua que perfora tu consciente para llegar al subconsciente y para que se instale esa frecuencia de alta vibración. Venga, y vamos al 5 también, que es interesantísimo. El 5 es el que se consigue, y es el 5.º poder de los principios de Reiki, es el que se consigue generalmente a través de la práctica constante, que es el 5.º poder que tiene la realización. Es decir, ¿qué nos da la realización de los 5 principios de Reiki? Primero entenderlos, y entenderlos de una manera profunda, como los estoy enseñando. Luego integrarlos para realizar las cualidades en nuestra vida. Y sobre todo algo que es muy importante, a través de la frecuencia que tienen los 5 principios, de la vibración, de la intención y de la repetición y de tu profundo trabajo interior, se empiezan a desvelar unas verdades ocultas dentro de esos 5 principios. Eso es parte de la realización de los 5 principios. Mira, hay personas que, por ejemplo, cuando empecé a hablar de ellos, de los 5 principios de Reiki de manera más profunda, habían personas que me decían, Javier, pero ¿en qué dossier de Reiki está esto? ¿En qué libro de Reiki está? ¿Quién te lo ha enseñado? Nadie me lo ha enseñado. Ha sido una realización de esas verdades ocultas detrás de los 5 principios de Reiki a través de mi compromiso en la práctica con estos principios, en mi compromiso en la práctica con el Reiki tradicional, con el autorreiki, con las enseñanzas, con compartirlo, con divulgarlo, con enseñarlo, con expandirlo. Eso me ha hecho llegar a unas verdades que tienen estos 5 principios de Reiki, que están ocultas, y que, como te decía antes, la mayoría de los seres humanos o la mayoría de reikistas no han llegado por sí mismos a estas verdades porque no han buscado el corazón de todas las cosas, como decía
Usui, sino no han buscado el corazón de esos principios. Oye, que yo no te voy a decir aquí que sea el único en el mundo que tenga un conocimiento profundo de los 5 principios. Te quiero decir que yo no los he escuchado y no los he leído con esta profundidad que te estoy hablando, o que te voy a hablar en los próximos días, o que te he hablado en el libro de la sabiduría del Reiki. ¿Por qué? Porque a través de esa profundización llegamos a la realización. Pero, ¿qué es? ¿Porque Javier es especial? No, Javier no es especial, sino Javier está buscando la profundidad de todas las cosas. Y si tú buscas la profundidad de todas las cosas, te van a salir enseñanzas ocultas de los 5 principios de Reiki, estas o cualquiera otras, porque, como te decía antes, no son solamente unos preceptos, no son solamente unos principios, sino son unas profundas enseñanzas ocultas que normalmente se les revelan a las personas que más se comprometen. Por eso hay, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Yo le doy los Yoga Sutras de Patanjali a alguien que no ha hecho nunca nada y lee eso y dice, se aburre con esto, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Pero qué están diciendo? No entiende nada. En cambio, alguien que profundiza y sigue profundizando las enseñanzas del yoga, se lee los Yoga Sutras de Patanjali y puede escribir un libro explicando la profundidad de cada una de las enseñanzas de los sutras, porque son frases lanzadas ahí con un poder espiritual superpoderoso y superpotente para el que esté dispuesto a estudiarlos de manera profunda y a practicarlos también de manera profunda, ¿vale? Entonces, la realización de los 5 principios de Reiki, para ir terminando ya, ¿qué más buscamos? Como te digo, en próximos programas vamos a profundizar sobre cada uno de ellos, pero así a nivel general. El principio 1, bueno, sabes que los 5 principios de Reiki empiezan con solo por hoy, Kyo Dake Wa, en japonés es Kyo Dake Wa, solo por hoy, no te enojes. Kyo Dake Wa y Karuna, no te enojes. ¿Qué buscamos con el no te enojes? La cualidad de ser pacífico y tolerante. Eso es la realización de ese principio también. Con el tiempo, volverte pacífico, un ser pacífico y tolerante. El segundo, solo por hoy, no te preocupes. Es decir, no te preocupes, que buscamos la confianza, la fe, es decir, desatar dentro de nosotros esa confianza y esa fe que hay. Sé agradecido. ¿Qué cualidad buscamos realizar aquí? Buscamos la cualidad de ver la vida desde el lado positivo. La vida constantemente nos va a dar opciones para que la veamos desde el lado positivo. Pues el ser agradecido, agradecer todo aquello que tienes en tu vida, es enfocarte en el lado positivo. Trabaja diligente y honradamente. ¿Qué cualidad buscamos desarrollar aquí? La cualidad de dar para recibir, ¿sí? Aquí te está hablando de una ley universal muy clara. Dar para recibir. Trabaja diligente y honradamente. También de la entrega total y de la constancia. Y luego, sea amable con los demás. Nos intenta despertar el realizar, vivir la vida y las relaciones con los demás desde un lugar respetuoso. Muy bien, como te digo, vamos en los siguientes capítulos. Dime si te interesa el tema de los 5 principios de Reiki, dime si me interesa y quiero escucharlo en próximos programas, porque yo me animo y a ver si no hay un interés general en esto, ¿vale? Así que por favor, si te interesa que en otro programa profundicemos uno por uno en los 5 principios de Reiki, dímelo aquí. Me interesan más programas de los 5 principios de Reiki, me interesan los 5 principios de Reiki, porque a mí me apetecerá mucho también compartirlo. Bueno, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida o todavía no están mis libros, no tienes mis libros, por ahí en descripción y en primer comentario te voy a dejar el enlace para que puedas formarte desde cualquier parte del mundo. Incluso si estás en YouTube, vas a ver en descripción y en el primer comentario fijado, también para poder conseguir mis libros y la formación. Así que nada, y si no, puedes ir a www.reikientuvida.com. Muchísimas gracias por estar ahí. Anótame ahí si te interesan los 5 principios. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.